Me ungiste con tu santa unción, tu mano está sobre mí. Me ungiste con tu santa unción. El capítulo que nos ocupa hoy es bastante bonito, muy interesante. Solamente tiene 26 versículos. Leemos la palabra del Señor. Me gustaría leerlo hasta el 14 con ustedes, porque ese es un episodio completo y del 15 en adelante aparece el segundo episodio que aparece allí en la Escritura. Leamos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre, bendícenos esta noche con los dichos de tu boca. Abrimos nuestros corazones, nuestro espíritu renacido, para que el Espíritu Santo ministre rema a nuestras vidas y que el logo de tu palabra se apegue a nuestra memoria y se quede grabado allí. Necesitamos el fluir de tu palabra en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, por favor. El libro de los Hechos es el segundo tomo que escribió el doctor, un médico llamado Lucas, el médico amado, médico del apóstol Pablo, que posiblemente caminó con el apóstol Pablo porque él era un médico supuestamente esclavo. La gente, los ricos pagaban a los médicos como un esclavo para que fuera su médico. Qué chévere fuera eso, ¿verdad? Salía más barato que todo lo que pagamos en un hospital en un momento determinado aquí en nuestro país. Sería más económico pagarle a un médico familiar particular que conociera todo. Bueno, esta bendición la tuvo el apóstol Pablo. Y este médico amado se dio a la tarea de escribir el primer tomo, que fue
el Evangelio según San Lucas. ¿Cuántos capítulos tiene? 24. Pero la biografía del Señor, que son los evangelios, se quedaría sin absolutamente poder ni significado ninguno de no ser por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista Lucas, habiendo escrito el primer tomo, también ahora escribe su segundo tomo, que es lo que sucede después de que Jesús asciende a los cielos. Es de suma importancia. Imagínense ustedes que saltáramos de los evangelios hacia las cartas del apóstol Pablo. No tendría sentido, no hubiese como una línea que nos fuera indicando lo que pasó. Así que gracias al Señor por el Espíritu Santo que tomó a Lucas una vez más para escribir sin computadora, sin electricidad, sin lápices, escasos recursos de los más remotos. Te damos gracias por Lucas, Señor. Gracias. Él jamás se imaginó que hoy estaríamos leyéndolo acá en Fort Lauderdale y hasta donde llega esta voz. Hechos. Algunos dicen hechos del Espíritu Santo y yo estoy muy de acuerdo. Algunos los han llamado hechos de los apóstoles, pero realmente Hechos no terminó con los 12 apóstoles. De hecho, solamente a 2 de esos 12 se menciona, que fue a Juan, el más pequeñito de todos, el más jovencito de todos, el teenager, creo yo, y al apóstol Pedro. De resto entra el apóstol Pablo en acción. Mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces, Hechos del Espíritu Santo. Vamos al versículo 1 y hasta el versículo 2 vamos a leer. En el primer tratado, oh Teófilo, y esto yo quiero afincarme un momento allí porque en el Evangelio el mismo Lucas le dice excelentísimo Teófilo. Y el término excelentísimo se le otorgaba a un personaje de un oficial, por ejemplo, de Roma, a un encargado de algo muy especial del gobierno, que posiblemente así fue Teófilo. Pero la palabra Teófilo, el nombre significa amante de Dios. Así que quedó muy bonito al Espíritu Santo que todos los que amamos a Dios tengamos disponible tanto el Evangelio, 24 capítulos, como Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos. Digan gloria a Dios. Entonces hay cosas que Dios hace aparentemente para un individuo, pero con ese individuo nos hace favor a todos nosotros. Por ejemplo, la Biblia habla de Abraham, pero Abraham, en él fuimos bendecidos nosotros todos. De Adán, de David, de Daniel, de Débora. Pero él enfoca a un individuo, en este caso es Teófilo, pero él está bendiciéndonos a todos. Gracias, Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. El modelo entonces de Jesús es hacer y enseñar. ¿Cuál es el modelo? Hacer y enseñar. Este no es asunto de enseñar para que otro vaya y haga. Esto es un asunto de modelaje de vida diaria. Y para poder hacer el evangelio, para poder vivir el evangelio, hay que morir al yo. Es hacer y enseñar. No solamente es predicarlo simplemente, sino que hay que protagonizarlo día a día. Y esto fue el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que el Señor se dedicó a hacer y a enseñar toda su vida terrenal hasta que fue recibido arriba. Pero eso sí, antes de haber sido recibido arriba, Él dio mandamientos. ¿Sabían ustedes que hay mandamientos que son del Señor para nosotros? Los mandamientos no son solamente 10, que fueron para toda la raza humana, y después ellos sacaron más de 600 leyes, mandamientos más de la ley de Moisés, para ellos, para los judíos. Pero el Señor también nos dio mandamientos. El último mandamiento para la iglesia, mejor dicho, para todos nosotros, ¿cuál es? La gran comisión. Antes de ascender dijo, id
predicad el evangelio y haced discípulos. Esto es un mandamiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trató el evangelio. De eso se trata lo que Él vino a hacer, lo que Él vivió, lo que Él nos dejó, los escritos que ahora la iglesia tiene que tomar, naciendo la iglesia. No existía iglesia hasta Hechos capítulo 1. Aquí el Señor va a comenzar la nueva era del Espíritu Santo. El versículo 3 y 4, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, el Señor padeció, se presentó vivo. Digan gloria a Dios. El Señor, después de haber padecido, se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, sin duda alguna, sin cabida de ninguna duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que a los apóstoles y a los discípulos el Señor se les presentó vivo, y esto vino a ser, demasiado pruebas indubitables. Hay lo que se llama la epifanía, las apariciones del Señor. Cuando el Señor se les aparece, no a una persona, se le apareció a María Magdalena, Juan 20. Se le apareció a las mujeres de Galilea. Se le apareció a Pedro, a Cefas. Se le apareció a Tomás. Se le apareció a los 11. Estos fueron apariciones en las que de repente tú estás así como tú estabas allí. Y el Señor hacía una presencia corporal. Pero entonces se desvanecía y se iba. ¿A cuántos les gustaría experimentar eso? Impresionante, ¿verdad que sí? El Señor se aparecía simplemente ahí, de repente lo veíamos sentadito, tranquilito, y de repente ya no estaba allí. Eso fueron durante 40 días. El Señor se les apareció, y eso lo hizo de una manera que ninguno de ellos los podía negar. Porque una cosa es que hubiesen dicho, mira, se le apareció a Cleofas, las mujeres dijeron, pero no, se les apareció muchas veces. Entonces cuando ellos se reunían hablaban de cómo sucedió, cómo fue que les pasó a este, al otro, y cuéntame tú y dime tú, conmigo, comió conmigo, a mí me asó un pedacito, un pescadito y me dio con pan y comió conmigo y todas aquellas cosas que lo hacen tan único al Señor, tan hermoso. Entonces, ¿cómo una persona que había visto al Señor resucitado podría negarle? Por eso es que esta gente se convierte en testigos de Jesucristo, mártires. La palabra testigo es mártir, es sinónimo de mártir, que estaban dispuestos a dar las vidas por lo que ellos vieron. Porque no fue un cuento, no fue una historia, no fue un cuento de camino, fue que vieron a Jesús vivo, fue que comieron con Él, fue que compartieron con Él. Aparecía y desaparecía, porque todavía estaba en su cuerpo glorificado durante esos 40 días, pruebas indubitables. Los 40 días sobresalen mucho. 40 días es muy especial en la Biblia. Los espías, Jonás, el Nínive, 40 días en el diluvio, 40 días. O sea, hay algo que el Señor escoge con estos 40 días, apareciéndoseles a ellos y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Él llegó y cada vez que se sentaba con ellos les hablaba del reino de Dios. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mire, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque más de uno de ellos podía, antes de la llegada del Espíritu Santo, haber tenido un miedo terrible. Imagínense ustedes, esto ocurre, la ascensión ocurre en Betania, en aquel lugar donde el Señor resucitó a Lázaro, una aldea, la aldea de Marta y María, que estaba cerca relativamente de Jerusalén, pero fuera de Jerusalén. Entonces, está cerca del Monte de los Olivos.
bastante cerca del Monte de los Olivos. Se ve al Monte de los Olivos, se ve a Jerusalén. Allí el Señor los saca afuera y allí el Señor es cuando Él va a ascender. Y el Señor les sacó allí y les dijo, cuando yo ascienda, en otras palabras, ¿verdad? Ustedes regresen a Jerusalén. ¿De dónde eran los apóstoles, los 12? A ver si se acuerda, ¿de dónde eran ellos? ¿De qué provincia? La provincia se llama Galilea. Ellos no eran de Judea, donde está la capital Jerusalén. Ellos no vivían en Jerusalén. Los apóstoles y las mujeres que habían venido desde Galilea, que lo habían visto resucitado, ellos vivían en una provincia llamada Galilea. Por lo tanto, el Señor dice, quédense allí, les mando que se queden allí, no se vayan para sus casas. La primera razón es que ellos eran huéspedes allí. Habían venido para la fiesta de la Pascua. Ahora se van a quedar para la fiesta de Pentecostés, que ocurría 50 días después de la Pascua, en cuyo cordero inmolado fue Jesucristo, en esta Pascua en particular. Y la gente ni se imaginaba que Jesús fue el Cordero de Dios, sacrificado en esta Pascua. Ahora van a transcurrir 50 días donde se va a hacer la otra fiesta que acudía mucha gente de todas partes, los judíos, a una fiesta llamada Pentecostés. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan, no tengan miedo, quédense allí hasta que llegue la promesa del Padre. El versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fueron 10 días. Después de los 40 esperaron 10 días allí en Jerusalén. El Señor les está diciendo que les va a bautizar con el Espíritu Santo. Y ellos habían sido bautizados con agua. Por eso es que la iglesia romana usa la aspersión, que significa simplemente echarle agua por encima. Porque él dice que serían bautizados con agua. Pero una cosa es con agua y otra es en agua. Y lo que dice en agua es la palabra misma bautismo. La palabra bautizar significa sumergir dentro de. Entonces, cuando uno sumerge, por ejemplo, algo en una tinta, totalmente esa cosa, ese papel o lo que uno sumerja, sale del color de esa tinta. Esa palabra es el bautismo, meter dentro de. Pero esta palabra pequeñita que dice con agua, hay gente que la confunde. Entonces le echan agua, le echan con agua y lo bautizan con agua. Pero se les olvida el significado de la palabra bautizar, que es sumergir. Porque ciertamente, Juan ciertamente sumergió con agua, en otras palabras, mas vosotros seréis sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, fíjense cómo ellos ahora están hablando con el Señor cuando Él le da la orden de que se queden en Jerusalén. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta es la última pregunta que ellos le hacen al Señor. Tú vas a restaurar el reino. ¿Y cuántas veces le han preguntado esto al Señor? Ellos tenían un interés. Era, acaba ya con el gobierno de César. Instálanos tu reino. Queremos que el rey David, su descendiente, reine aquí. Ya no queremos los romanos. Y algunos de ellos todavía a esta altura de la cena del Señor, la última cena, todavía están diciendo, ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Todavía. Y aquí todavía preguntan del reino. Todavía. El Señor les contestó. Esta es la última respuesta. Les dijo, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Hay cosas que no nos tocan a nosotros saber. En las cosas que Dios hace silencio, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Silencio. En las cosas que Dios nos ha revelado, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarlas y atesorarlas, creerlas, practicarlas.
Pero hay cosas que no nos toca a nosotros saber. No les toca a vosotros saber los tiempos. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuántos de ustedes han sido expuestos? Nada menos hace un año atrás, creo que fue para el 2014 o algo así. Estaban hablando de que en septiembre vendría el Señor. ¿No fue así? Dijeron por qué. Hay gente que ha vendido cosas, sus casas. Se han ido a esperar que el Señor viene porque a alguien se le ocurrió decir, sacó las cuentas. Decían que en el 88 el Señor venía con toda seguridad. Y vendieron libros diciendo de esto. Les voy a decir algo. A nosotros no nos toca decir tiempos. Nosotros no sabemos cuándo. Ni tampoco las sazones, los detalles. Pero sí nos corresponde lo que Él dijo, que nos enviaría la promesa y que Él va a regresar. Eso sí nos interesa. Digan gloria a Dios. ¿Se imaginan ustedes que el Señor les hubiese dicho, voy a venir después de 2000 años? Más o menos como creen ustedes que se hubiese puesto Pedro. Si el Señor le dijo, van a pasar más de 2000 años para yo regresar. ¿Sería muy consolador esto para Pedro? ¿Le hubiese estimulado su fe? No, en lo absoluto. El Señor sabe cuándo. Para Él un día son como 1000 años como un día. Pedro, tranquilo. Todos ustedes tranquilos, no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora vean aquí la Trinidad en acción. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo el Hijo. Y el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Miren la Trinidad. Jesús está hablando del Padre y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Ustedes no tienen que saber nada de tiempos ni de sazones, pero recibiréis poder. Eso sí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, lo que a nosotros sí nos incumbe es ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos de Jesucristo. Digan amén. Eso sí es nuestro trabajo. Ser investidos del Espíritu Santo, buscarlo y serle testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es mi Jerusalén? Hay mucha gente que dice, yo quiero ser misionero hoy para África, quiero ser misionero en China. Pero escucha, tú tienes tu Jerusalén es tu vecindario, tu Jerusalén es tu barrio, tu Jerusalén es tu ciudad. Después de Jerusalén, toda Judea. Es decir, no solamente el barrio donde yo vivo, sino todo el condado. Judea era la provincia, el condado donde ellos vivían. Jerusalén, la capital del condado. Entonces, en toda Judea. Y después la otra provincia, que por cierto era muy despreciada para ellos, llamada Samaria. Y después de Samaria, en lo último de la tierra. A esto vino a ser el bosquejo del libro de los Hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos, lo que hace la iglesia primero en Jerusalén. Eso es desde el capítulo 1 hasta el 7. Después del capítulo 8 hasta el 12 vamos a verlos en Judea. Y después en Samaria, del 8 al 12. Y hasta lo último de la tierra, desde el capítulo 13 hasta el 28. Esto vino a ser el bosquejo del libro. Vamos a ver la ascensión, versículos 9. Y habiendo dicho estas cosas, o sea, le contestó la última pregunta, le dijo que recibieran poder para ser testigos. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Él se fue levantando, y ya nosotros vimos en el capítulo 24 que les estaba bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto ellos, ¿sabe? Que ellos ya no podían esperar que él apareciera y desapareciera otra vez. No, porque ahora sí habían visto que esto no era como lo que les acabo de decir, como traspasó las paredes en Juan 20, que apareció y después se fue, o cuando aparecía a Cleofas, comió con ellos y después se fue. No, ya ellos vieron que ahora subió para ser recibido arriba. O sea que ellos no iban a esperar ahora que en cuerpo, otra vez glorificado, llegara donde ellos estaban de un momento a otro, como había hecho durante esos 40 días.
Versículo 10, lean conmigo. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Son ángeles del Señor, con apariencia de hombres. Los ángeles toman apariencia de hombres, de mujeres, lo que ellos quieran. Ellos tienen esa facultad, son mensajeros entre nosotros y muchas veces están entre nosotros ni nos damos cuenta. Se pusieron ellos dos varones con vestiduras blancas y les reenfocan porque sus ojos están puestos en el cielo viendo a Jesús. Pero imagínense ustedes ese momento que el Señor se está yendo, bendiciéndolos. El Señor los está bendiciendo y le está diciendo los bendigo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y de repente los ven envueltos en una nube. No provocaba quitar los ojos de arriba. O sea, ¿para dónde se lo llevó la nube? ¿Cuál nube fue? Ahora se metió la nube con todas estas nubes. ¿Cuál es? Imagínense ustedes el escenario, estar allí con ellos. Eran más de 500 hermanos, según dice Primera de Corintios 15, creo que el versículo 12, que eran más de 500 personas viendo allí en Betania cuando el Señor fue llevado arriba. Esto no era fácil, pero se le aparecen los ángeles y dicen, ¿por qué ustedes están mirando al cielo? Y se les dirige precisamente a los galileos particularmente. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que dice allí, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ahí está la promesa que tenemos, no solo de Jesucristo, ahora los ángeles, dos ángeles dicen, ese mismo Jesús, tal como ustedes lo han visto subir, así mismo vendrá otra vez. Hermoso, ¿sí o no? Hermoso. Como le habéis visto en un cuerpo glorificado. Lo veremos como fue Él aquí en la tierra. Lo veremos pero con cuerpo no sujeto a las limitaciones de los seres humanos. Lo veremos con cuerpo glorificado. Digan gloria a Dios. Esta es una promesa. Y es un modelo para nosotros, porque el mismo cuerpo que tenía Jesús glorificado será el cuerpo que nosotros vamos a recibir. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Ellos obedecieron. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, es decir, monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto del día de reposo era una norma que habían hecho los escribas, basados en la ley. Día de reposo, no tenían que poner más nada allí. Ellos solamente era que no, el Señor fue bien claro con lo del día de reposo. El día de reposo era para que ellos descansaran. Pero ahora los escribas habían puesto las medidas de cuántos pasos podían caminar los judíos. Ahora ellos tenían estas normas y habla de camino de un día de reposo. Y entrados, llegando a Jerusalén, entrados en Jerusalén, porque recuerden que Jerusalén es amurallada, subieron al aposento alto, donde moraban. No es que estaban residenciados allí, estaban como hospedados allí. ¿Quiénes? Pedro y Jacobo. Vamos a contarlos. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos contaron ustedes? 11. ¿Quiénes son esos? El grupo de los 12, los apóstoles que el Señor escogió. Entonces, los primeros que están allí que se nombran, y si van a Lucas 10, a Mateo 10 y en Lucas 10 también, ahí van a estar los 12 apóstoles. Los nombres son exactamente estos. Versículo 14, todos estos perseveraban. A mí me gusta cuando alguna persona me dice, yo persevero en la iglesia tal, yo persevero en mi iglesia, yo me congrego, persevero allí. Perseverar es, pase lo que pase, allí estoy. El Señor dijo y allí estoy. Perseveraban unánimes. ¿Qué significa la palabra unánimes? Un alma, un ánima, unánime. Pero discúlpame un momentico, ¿no son estos los mismos que estaban peleones entre ellos, como el celote, el cananista, que era de un partido político revolucionario, y no está junto con Mateo el publicano? Sí, ahí estaban, pero estaban unánimes.
¿no son estos los hijos del trueno? Sí, pero allí estaban, unánimes. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó aquí, qué los llevó a ellos a esto. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos grupos tenemos aquí? Primero, el grupo de los 12. Perseveraban unánimes. ¿Quiénes más? Las mujeres. Más nunca las pudieron sacar. Nunca pudieron sacar las mujeres de las reuniones donde se adora a Jesucristo, donde se predica el evangelio. Más nunca. ¿Y quién más? María, la madre del Señor, y sus hermanos. Quiero enfatizar María, porque la palabra del Señor no dice en ningún momento que María ascendió con Jesús. ¿De dónde sacó la iglesia romana aquello? Si la Biblia dice que María se quedó aquí. María estaba en el aposento alto. María estaba allí en un lugar de preponderancia que ahora mismo la Escritura se lo está dando a ella, porque ella aparece destacada dentro de las otras mujeres. ¿No dijo el Señor, pues, que ella sería bienaventurada entre las mujeres? La destacó porque si hay una persona que conoció a Jesús los 33 años, fue ella. Si tú quieres reunirte con María, vas a poder hacerlo y preguntarle cómo era Jesús cuando estaba adolescente. ¿Cómo fue Jesús cuando tenía 2 añitos? ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué comía él? ¿Cómo jugaba él? ¿Cómo hacía cuando peleaban contra él, con él? Mira, ella va a ser la persona que nos va a contar. Porque ella tuvo un privilegio, pero en ningún momento se adora a María. La Mariología no es bíblica, es satánica. Adorar a una criatura y no adorar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es idolatría. Y la idolatría Dios la castiga. María le han puesto tantos nombres. Está la Virgen de Guadalupe para México. Está la de Altagracia para República Dominicana. Está la de Coromoto para Venezuela. Está la de tantos por todos lados. Déjenme decirle que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. No hay lugar ni espacio para adorar a más nadie, solo a Jesucristo, el creador del universo, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces estaban los 12, estaban con María, con las mujeres y con sus hermanos. Mateo 13, 50, 55, por allí está el nombre de ellos. José, Jacobo, Judas y no me acuerdo del otro, Simón. Esos son los 4 hermanos. Ahora aquí dice que estaban sus hermanos allí. ¿Ustedes sabían que ellos no apoyaron al Señor en su ministerio? Es amazing que ellos estén aquí ahora, el día de Pentecostés. Ellos fueron parte de los 500 hermanos que estaban allí en el monte de la Ascensión en Betania, cerca del Olivar. O sea, era impresionante que estaba allí María, la madre del Señor, y los hermanos. Además las hermanas, supongo yo, están las mujeres allí, de Jesús. Qué hermoso este evangelio, digan gloria a Dios. Y ¿sabe qué es la parte que más me gusta? Que nunca Jesús les reprochó. Oye, vale, tú nunca me apoyaste a mí, ¿qué haces tú aquí? Tú nunca me diste a mí apoyo. No, ustedes saben que por aquí está registrado en la palabra del Señor que los hermanos de Jesús, hubo un momento que vinieron a buscarlo porque creyeron que él estaba loco, estaba fuera de sí, por los milagros que hacía, por lo que él proclamaba, y lo fueron a buscar. Creo que es Marcos capítulo 3, que registra que fueron, vamos a buscar a nuestro hermano mayor, el hijo de María y José, vamos a buscarlo, ese hombre está loco, se está fuera de sí, vamos a rescatar a nuestro hermano. Es una vergüenza para la familia, por lo que está diciendo. Estoy aquí parafraseando y estoy especulando lo que dice el evangelista Marcos. Entonces lo que les quiero decir a ustedes es que ahora esos hermanos que no apoyaron a Jesús están allí. Hubo en el aposento alto, en aquellos días, miren el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? 120 en número. ¿Hubo cuántos hermanos reunidos? 120. ¿Cuántos hubo en el monte en Betania, en el monte de la Ascensión? ¿Cuántos?
más de 500 hermanos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La invitación fue para todos ellos. La respuesta está en nuestros servicios de oración, en nuestras vigilias. La respuesta siempre está aquí, en donde hacemos presencia. La invitación es para toda la gente. Siempre, lamentablemente, los seres humanos tienen algo más que hacer. Por eso es que es encomiable lo que los apóstoles y los que regresaron a Jerusalén y esperaron allí. Pero como el Señor premia a los que llegan, Él siempre a los que llegan nos da bendiciones, llenura del Espíritu. Hubo entonces 120 en número. Y a mí particularmente me llama la atención que en 2 de Crónicas 5, versículo 12, yo se lo voy a leer cuando inauguran el templo. Dice aquí, 2 de Crónicas, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, los levitas cantores, miren esto que sucedió en la inauguración del templo de Salomón. Todos los de Asaf, los de Man, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Miren bien lo que dice aquí. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ese número en la inauguración del templo y en la inauguración de la iglesia, sacerdotes. Yo creo lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en el sacerdocio universal de los creyentes que se manifestó aquí en Pentecostés. Todos nos hizo sacerdotes para que toquemos las trompetas, para que digamos que Jesucristo está vivo y que Él viene otra vez. Digan amén. Entonces, versículo 16, ya Pedro, el versículo 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. A partir del versículo 15 comienza el otro episodio. Pedro se pone en pie, iban a pasar 10 días allí. Desde los 40 días que el Señor les enseñaba la palabra y los discipuló, ahora vienen 10 días más. Pero Pedro se puso en pie en medio del aposento alto. Y ahora dice, era necesario que se cumpliese la escritura. Y me encanta porque Pedro comienza a citar las sagradas escrituras, tal como lo hizo el Señor, que les abrió los ojos y les expuso la palabra. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas, ese versículo 17 es tan estruendoso para los que formaban parte y tomaban parte de este ministerio y eran contados con nosotros. Uy, hay gente que era contada y que formaba parte, pero ya no. Y el líder se llama Judas. Judas, con el salario de su iniquidad, versículo 18, adquirió un campo. Con los 30 piezas de plata por los que él vendió al Señor, fue y compró un campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Uy, esos detalles tan terribles, tan terribles. Pero fue que él fue y se colgó de un árbol. La Biblia dice que él se ahorcó. Pero me imagino, ¿sabe? Es un escenario muy cruel, muy difícil, pero con el movimiento del cuerpo tratando de sobrevivir, que él voluntariamente fue y se quitó la vida, algo bien satánico, porque él hubiese corrido hacia Jesucristo y recibe perdón. Pero él prefirió quitarse la vida, porque así fueron sus decisiones. Prefirió matarse, y cuando se ahorcó y pone ahí la soga, ese movimiento del cuerpo fue tan fuerte que el gajo del árbol se reventó y él cayó y allá abajo el golpe le reventaron las vísceras. Uno no sabe sobre qué este pobre hombre su cuerpo cayó. No sabemos, no hay ningún lugar porque no hubo nadie que se ocupara de decir vamos a buscar este lugar y vamos a hacer un recuerdo aquí porque se trataba de Judas. No, nadie quiere que su hijo se llame Judas. Nadie quiere saber de nada de este hombre, muy lamentablemente, porque traicionó a Jesucristo. Y después fue a quitarse la vida. Y se colgó y se reventó. Y fue notorio, versículo 19.
a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito, ahí está la exposición, mírenla, en el libro de Salmos, él cita 2. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso lo escribió David, el rey David, porque él era profeta y escribió en una circunstancia de su vida personal, cuando lo andaban a él buscando y él andaba huyendo, David andaba huyendo, lo andaba persiguiendo. Él escribe, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, alguien que lo traiciona, y tome otro su oficio, también lo dijo David. Salmo 69, Salmo 109. Entonces, ahora Pedro ha tomado una posición de liderazgo, porque sobresale dentro de los 120, de dentro de los 11 apóstoles, sobresale entre las mujeres, entre la madre de Jesús y los hermanos de Jesús que estaban allí. Se pone en pie y dice, hey, vamos a hacer algo aquí. Es necesario, vamos a hacer algo aquí, un líder. La pregunta es si esto era dirigido del Espíritu Santo o fue una idea del explosivo, sanguíneo Pedro. De aquí surge la iglesia romana diciendo que este se constituye en el primer papa. No sé dónde sacaron la palabra papa, por cierto, porque en la Biblia no aparece papas, ni yucas, nada de eso, no. Lo que la Biblia dice es que ellos eran 12, uno ya no está. Y lo que la Biblia dice es que Pedro se puso en pie. Él siempre lo hizo. La gente corría donde estaba Pedro porque él tenía respuesta y hablaba espontáneamente. Él fue el que le preguntó al Señor tantas cosas que sabemos porque Pedro se atrevió a preguntar. Él era un protagonista en todo, le gustaba eso. Pero ahora va a ser lleno del Espíritu Santo y las cosas van a cambiar. Pero antes de la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, dijo Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, y lo llama el Señor Jesús, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, que fue sumergido el mismo Jesús en el agua, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, hace 45 días atrás, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario, dice él. Yo creo que la persona ya el Espíritu Santo lo tenía apartado. Yo creo, para mis adentros, que era el apóstol Pablo. Y Pedro tomó este liderazgo. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, quien tenía por sobrenombre Justo. O sea, José, que le llamaban el hijo de Barsabás, y él tenía un sobrenombre, lo identifica muy bien ahí, llamado Justo, y otro más llamado Matías. Entonces, él dijo, vamos a escoger a alguien que tenga y esta condición, que haya estado con nosotros desde el bautismo hasta el día que el Señor fue recibido arriba en gloria. Y vamos a señalar entonces a 2. Mira, José, que vamos a ver aquí todo lo que están ustedes aquí, quién. Vamos a poner nombres aquí, aquí está José y aquí está Matías. Entonces, orando, versículo 24, dijeron, orando al Señor, tú, Señor. ¿Quién haría esta oración? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Uno a veces que hace una cosa de esto, no dice, Señor, o voy por este lado o voy por este. Voy a poner aquí el número 1, el número 2 y tú escoges de estos 2 que yo escogí. Ay. Eso es un poquito comprometedor. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Señor les había prometido a ellos que ellos estarían sentados sobre 2 tronos, ¿se acuerdan? Y ahí estaba presente Judas. O sea, nos va a faltar uno, Señor. Si no nos ponemos las pilas, ahora aquí que estamos todos reunidos, porque ya cada quien se tiene que ir, los de Galilea para Galilea, los de para el otro lado, hay que hacer aquí, resolver y buscar soluciones. Y muchas veces, ya cuando nosotros vamos, el Señor viene de regreso.
Ya el Señor tenía posiblemente al apóstol Pablo, ya. Ahora resulta de que les echaron suertes, pusieron los dos allí, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. A Matías no se le escucha más en todos los hechos de los apóstoles, pero tampoco a los demás. Solamente se ve por ahí a Juan, a Pedro, pero Pablo es el que está vigente todo el tiempo hasta cerrar el libro de los hechos. Entonces nosotros no nos incumbe, no nos toca a nosotros. Yo especulo esto, que era el apóstol Pablo, no estoy segura. No estoy segura. Pero sinceramente el Señor nos regaló a nosotros, a los gentiles, al apóstol Pablo. Y el evangelio, dijo él, que sería predicado a nosotros, los gentiles, dijo el Señor. Dicen gloria a Dios. La idea es que nosotros, antes de hablar, nosotros primero seamos llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que va a pasar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. No se lo vayan a perder. Les invito a estar en pie en el nombre de Jesús.